en el canal de YouTube de Minas Dominical, en Facebook y ya, creo que es todo. Ok. Um, vamos a ver una nueva serie. Les estaba comentando que es la serie de El Espíritu de Contienda, chicos. Vamos a ahondar en esta temática que es muy importante para fomentar la armonía en las relaciones. Lamentablemente las relaciones se ven teñadas por pleitos, contiendas, disensiones, divisiones y demás. Y la idea es que como hijos de Dios, que se nos ha llamado a ser pacificadores, sepamos cómo fomentar la paz y la armonía en las relaciones, chicos. Pero es bien complejo, no es tan fácil. Vamos a comenzar con una oración. ¿Sale? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, por ese tiempo que tú has asignado para que te alabemos, te adoremos, Señor. También que aprendamos de ti, Padre. Te quiero pedir, Señor, que tú vengas, Señor, con tu Espíritu Santo y hagas a través de mí, Señor. Pongas tus palabras en mi boca, Señor, y que tu palabra pueda transmitirse con toda claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y despejes el ambiente espiritual, Señor, quitando tu perturbación, Padre. Señor, que se siembre en nosotros, en nuestros corazones, tu palabra, y que busque el fruto que tú deseas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Espíritu de Contienda. Esta es la sesión 1, chicos. Vamos a ver llamados a ser pacificadores. Es la introducción. Vamos a ver la introducción. Vamos a ver los detalles en las siguientes sesiones. Pero quiero comenzar platicándoles, chicos, que al inicio la contienda, la disensión, la división, chicos, era algo completamente ajeno a la creación de Dios. La creación al inicio gozaba de una perfecta unidad, de una perfecta armonía. En la relación entre Dios y el hombre no había ningún conflicto, ninguna contienda entre ellos dos. También había una perfecta armonía entre el hombre y el prójimo, y aún entre el hombre y la naturaleza, chicos. Los animales, incluso también entre ellos había completa armonía y unidad, chicos. Los animales no se comían unos a otros. Saben que todos eran vegetarianos. Y con esto no es una excusa para fomentar el vegetarianismo, chicos. Porque el Señor cambió la dieta en Génesis capítulo ¿qué? 9, donde le ordenó que comiéramos carne. Pero antes no era así, chicos. Los animales no estaban, los leones eran vegetarianos y demás, y la Biblia profetiza que en el milenio se van a restablecer esas condiciones. Qué eso, ¿verdad? Sin embargo, Satanás, en su estrategia de robar, matar y destruir, quiso meter división y disensión, quiso meter contienda, chicos. ¿Cómo lo logró? El medio para lograrlo fue la mentira. Quiero que entiendas bien la estrategia, chicos. Porque sabemos que la mentira ocasionó la caída, pero no sabemos a veces los detalles de esa caída. ¿Qué fue lo que realmente, la naturaleza de esa caída? ¿Qué fue lo que ocasionó ese desobedecer de Adán y de Eva? Dice la Biblia que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Dice, cierto día le preguntó a la mujer, ¿de verdad, de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Respondió la serpiente a la mujer, le dijo, no morirán, tómala. Aquí, contradiciendo directamente lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Le había dicho, vas a morir. Y aquí la serpiente dijo, no van a morir. ¿Qué hizo el enemigo? Le insertó una mentira. Si no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. El versículo 6 dice, la mujer quedó convencida. ¡Chin! Quedó convencida. La mentira, chicos, fue el medio para traer esta contienda, chicos. El fin era la contienda. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió, chicos? Quiero que entiendas bien esto. El acto de desobediencia que Adán y Eva realizaron
convirtieron a Adán y Eva en enemigos de Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1:21, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Fíjate cómo el pecado te pone en un estado de enemistad con Dios. Hay un estado de contienda entre tú y Dios. Dice Hebreos 10:21, dice, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y fíjate en esto. Lo que el enemigo quiso hacer fue, por medio de la mentira, llevar al hombre a que desobedeciera a Dios, se convirtiera así en enemigo de Dios para que la ira de Dios destruyera a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios a sus enemigos los termina destruyendo, como dice aquí el pasaje de Hebreos que les acabo de leer, que solo queda una terrible expectativa del juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y lo que hizo el enemigo es que nos empujó por medio de sus mentiras a ponernos en un estado de contienda con Dios. ¿Qué por eso? Y el meollo del asunto, chicos, es que la esencia de la contienda es producir una división en oposición a las partes. O sea, no solamente es una división, sino es una división en oposición entre las partes de un sistema para propiciar su propia destrucción. Hay divisiones, chicos, que son benignas. Tus células se multiplican, se dividen, se multiplican, crecen. Pero crecen en armonía, en unidad. Hay, sin embargo, una división que es en oposición, donde se dividen para destruirse. Sí, no están unidas. Y esa estrategia de ocasionar esa división en oposición es lo que el enemigo empezó a traer para intentar destruir la creación de Dios. Y la Biblia menciona esa estrategia. Dice Mateo 12, del 25 al 28, Jesús conocía sus pensamientos y le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Fíjate, está hablando de un sistema dividido contra sí mismo, va a causar su destrucción. Sea familia, sea ciudad, sea lo que sea. Cualquier sistema que esté dividido en contra de sí mismo va a causar su destrucción. Entonces, como les comentaba, la división en sí no es el problema. La división en oposición es el problema. Cuando la Biblia menciona que fructifiques y multipliques, ese trabajo de fructificar y multiplicarse requiere división. Tus células se dividen, se multiplican, pero en unidad, para el bien común de la edificación del cuerpo. El problema es la división en oposición como lo hace la célula cancerosa, que crece, se divide y se multiplica en oposición al cuerpo. Y la Biblia menciona este tipo de divisiones, chicos, en oposición. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 3 al 4, bueno, desde los primeros 3 capítulos, Pablo está abordando una problemática de divisiones dentro de la iglesia de Corintio. Divididos en sectarismos, porque decían yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. Y Pablo empieza a reprender a la iglesia severamente porque esa división estaba causando destrucción a la iglesia. Fíjate cómo lo pone Pablo. En el versículo 3 al 4 dice que aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo Pablo y otro yo sigo Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Luego empieza a dar la explicación de cómo somos un cuerpo, cada quien tiene una función en particular, Apolos regó, Pablo sembró, y cada quien tiene un rol que hacer. Y luego termina reprendiéndolos, diciéndoles en el versículo 16, ¿no saben que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Fíjate lo que estaba diciendo Pablo, está diciendo, esa división puede ocasionar que el templo de Dios, es decir, la iglesia, que somos nosotros, sea destruido. Y si acaso, por causa de su división, la iglesia que Dios fundó ahí en Corinto, por ejemplo, esa iglesia local, es destruida, Dios le advierte a esa persona que está ocasionando esas divisiones, Dios te va a destruir. ¿Aplica hoy en día? Sí, aplica hoy en día. Pero si te das cuenta, estaba el enemigo ocasionando o produciendo esta división para
ocasionar esta destrucción dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiso hacer entre Dios y el hombre, ponernos en oposición contra Él para que, estando en un estado de contienda, seamos destruidos, porque nosotros estamos lejos de ganarles a Dios. Él es obviamente más fuerte que nosotros. Y en un estado de contienda, si tú te pones en pleito con Dios, créeme, Él va a ganar y va a destruir a todos sus enemigos. Pero es aquí donde llega la redención, chicos, porque la redención es el fin de esa contienda. Es maravilloso esto. Dios necesitaba ser vindicado, necesitaba hacer justicia. Sin justicia, chicos, no puede haber reconciliación. Y en un acto de justicia, la Biblia, por medio de Jesús muriendo por nosotros, Dios satisfizo su justicia y pudo restaurarnos en una relación correcta con Él. Dice Romanos 3, del 23 al 26. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro desde ese futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Está grueso. El enemigo sabía que mientras que no se hiciera, el enemigo sabía que Dios es justo y que su justicia no se puede eliminar. Y el momento de poner al hombre en un estado de pecado y de rebelión, la justicia de Dios se tenía que satisfacer y el pecador tenía que ser eliminado. Pero no contaba con la astucia de Dios en donde Él iba a cargar la justa condena que merecía el ser humano en sí mismo. Y de esa manera, la justicia de Dios se satisfizo, chicos, y se pone a nuestra disposición por medio de la fe en Jesús. De esa manera, nos hizo sus amigos. Dice Romanos 5, del 6 al 11. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaba hablando de esa reconciliación que Dios hizo, donde nos sacó de ese estado de contienda, de enemistad con Dios para volvernos a ser amigos de Dios. Y lo grueso del asunto es que nos dio ese ministerio de reconciliación. Dice 2 Corintios 5, del 18 al 20. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Fíjate, no solamente nos reconcilia, nos pone como embajadores para poder buscar que la gente se reconcilie con Dios, que salga de ese estado de enemistad con Dios, de ese estado de contienda, para que vuelvan a ser amigos de Dios. Pero obviamente se requiere la fe y el arrepentimiento, chicos, porque sin arrepentimiento no puede haber esa reconciliación. Sin arrepentimiento estás en un estado de rebelión, ¿sí? Contra Dios, de enemistad contra Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Porque si no lo hago, Señor, pues estás en rebelión contra Dios. ¿Sí?
Por eso dice en Lucas 13:5 que todos perecerán a menos que se arrepientan. Y el perdón se ofrece, como dice Lucas 24:47, bajo la condición de que haya arrepentimiento. Es decir, una rendición a la voluntad de Dios. Porque si estás peleado contra la voluntad de Dios, tú te conviertes en enemigo de Dios. Y Dios quiere que te rindas. Quiere tu rendición. Entonces requiere para reconciliarte con Dios tu rendición, que es el arrepentimiento, y la fe en el sacrificio de Jesús por ti en la cruz. Dios de esa manera nos hizo amigos de Él. Pero continuó con dejó la contienda, chicos. Dejó vigente una contienda. Dejó que el hombre, si el enemigo quería que Dios y el hombre se pelearan, lo que ocasionó realmente es que Dios se aliara del lado del hombre y propiciara un conflicto entre entre el hombre y Satanás, chicos. Dice Génesis 3:15, como causa de la contienda. Fíjate, Dios alineó al hombre y le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Está hablando de que el conflicto entre el hombre y la serpiente y la victoria que tendría el ser humano sobre la serpiente, chicos. Que sería fulminante al punto de que le aplastaría la cabeza. Sí. Y es aquí donde Pablo nos recuerda esto cuando dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Está hablando que tenemos una lucha vigente, una contienda vigente, y no es contra el ser humano, es contra esta chusma espiritual, es contra esta gente del mundo espiritual, estos ángeles caídos, corroborando esta contienda que fue profetizada desde Génesis 3, versículo 15. Aquí en Efesios 6 lo reitera. Y nos pone a nosotros en esa contienda directamente contra Satanás. Sí. Ahora bajo el mando de Jesús, chicos, que es nuestro capitán. Sí. Y no hay con que, pues que yo no quiero estar en este tipo de contiendas. Es inevitable. Si estás del bando de Dios, Dios ahorita está en una guerra campal en contra del enemigo para rescatar a las personas que han sido cautivas por parte de Satanás. ¿Sale? Entonces seguimos en la contienda, pero gracias a Dios, chicos, la contienda ya no es con Dios, ahora es nada más con Satanás, chicos. ¿Sí? Lo cual es mucho mejor. Porque de Dios no te escapas. Pero si está Dios de tu lado, Satanás te hace los mandados. Dice la Biblia que Jesús dijo en Mateo 16 que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Aquí te pone una imagen de la iglesia atacando las puertas del infierno y el infierno no prevaleciendo ante los ataques de la iglesia, chicos. Y eso es lo que vemos cada vez que una persona se arrepiente y vuelve a Cristo. Cada matrimonio que es restaurado, cada vida que sale de adicciones y demás, estás viendo personas, familias, organizaciones que están siendo arrebatadas de las garras del infierno. Y es por parte de la iglesia, chicos. Pero aún así, chicos, tenemos que no hemos llegado al estado de perfección. Y por lo mismo, seguimos viviendo conflictos y contiendas. Con la caída, chicos, entró un estado de contienda entre el hombre y la naturaleza. Dice la Biblia que como parte del juicio, la tierra iba a volverse hostil al hombre. Iba a haber una contienda, chicos. Por eso le surgirían cardos y espinos. Si ya no ibas a dejar los abuelitos que lo toquen nada más así tranquilo, es ahora que sufre por andar ahí de pecador.
También menciona la Biblia que en Génesis 9 que Dios pondría el temor del hombre en los animales. Es decir, te atacarían en defensa, chicos. Y se comerían los animales a otros. Sí, habría ya un conflicto entre el ser humano y los animales. No creas que es de amor que los mosquitos te chupan sangre. Hay un estado de contienda entre la naturaleza y el ser humano. Sí. Por decir una cosa, los mosquitos, los animales y demás, el hombre ha tenido que desarrollar estrategias para defenderse de los animales salvajes y demás, porque estamos en estado de contienda. Pero también las relaciones personales en general, chicos. Tenemos conflicto en todo tipo de relaciones. Conflicto entre los padres y los hijos. Hijos en rebelión contra los padres irritando la vida de los hijos, haciéndolas insoportables. Conflictos entre las parejas, los novios. Oye, me peleé con mi novio, me peleé con mi novia. Conflicto entre los esposos. Sí. Divorcios, conflictos donde se pone la ley de hielo. Entre suegro, entre la suegra y la nuera. O la suegra y el yerno. Sí. Entre hermanos. Conflictos, sí, aún entre hermanos, chicos, aún de la misma iglesia. Aún aquí, por ejemplo, aquí. Es en otra iglesia, chicos. ¿Qué dicen? De mí no van a andar hablando. Pero también se dan conflictos, chicos, aún entre iglesias, ministerios, pastores, líderes, que deberían de mostrar ejemplo de unidad. A veces dista mucho de eso, chicos. Y luego el asunto es que se nos enseña en medio de estos conflictos, chicos, a mostrar una apariencia de armonía. Donde te saludo bien, jijiji, te doy el abrazo, el saludo y todo muy bien, pero por abajo o por atrás. Por atrás que el Señor te consuma. Que el Señor, sí. El hombre, chicos, el hombre se ha acudido al arte de la disimulación, chicos, que es la hipocresía. El arte de... El hombre ha acudido al arte de la disimulación, que es la hipocresía, chicos, donde guardas enojos y odios ocultos sin resolver. Y no te interesa simplemente resolverlo. Hay gente que se esfuerza en mostrar un amor basado en decisión. Aquí es nada más porque no verme mal. Me porto educadamente, saludo y demás, pero la verdad es que no trago a la persona, o lo odio, o tengo resentimiento, etc. ¿Sí? Hay gente que incluso deja de ir a las iglesias porque hay algún hermanito o una hermanita que nomás no lo tolera. O el pastor. Es raro. Aquí no sucede. Pero fíjate, le dice Levíticos 19 del 17 al 18. Dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano. ¿Qué es eso? No alimentes odios secretos contra tu hermano. Como que el Señor algo no sabe. No, y eso es como, por ejemplo, todos en WhatsApp hablando del hermanito. O a las espaldas, sí, a las espaldas, todos hablando cizañas y demás. Y luego cuando ven al hermano como si nada, todo el mundo hablando mal de él, siendo víctima, haciéndole comidilla, criticándole y demás, y en persona, hermanito. Me suena. Dice Levítico 19 del 7 al 18. Dice, sí, que eso.
No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y otro mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo es del Antiguo Testamento, chicos. Reprende con franqueza. Hay gente que da miedo, pavor, reprender. ¿Sí te ha pasado? Que, sí. Que vas con la mano y platicas ahí, oye, es que tengo esta problemática contra pues ve y dile, no, dile tú. La Biblia nos enseña o nos exhorta a ser directos, a no guardar odios secretos. ¿Sí? Vamos a ver más, como vamos a ver más adelante, muchos de esos odios secretos, chicos, son por puros problemas de mala comunicación. Haz que yo pensé, haz que tú dijiste, haz que yo asumí un montón de cosas. Y cuando se habla, dices, pues resulta que no había nada por lo cual realmente estar enojados. Bueno, adelante un poco. Y la Biblia, chicos, bajo esta perspectiva, podría llamarse el libro de conflictos. Está llena de conflictos de inicio a fin, chicos. Tienes el conflicto inicial de Satanás contra el hombre queriéndolo matar por medio de propiciar el pecado. El conflicto entre Caín y Abel. El conflicto en la generación prediluviana que decía que había violencia extrema en esa generación. El conflicto entre Job y sus amigos, ¿se acuerdan? Que llegaron sus 4 amigos, en vez de consolarlo, a hundirlo más. ¡Órale! Y Job defendiéndose ante el bullying que le estaban haciendo. Sí, parecía grupo de WhatsApp. Sí. El conflicto entre Abraham y Lot, porque también se pelearon, chicos. Bueno, sus pastores, entre ellos. Conflicto entre Sodoma y Gomorra con el rey Kedorlaomer, exactamente. El conflicto incluso entre Sara y Abraham. ¿Te acuerdas que Sara le propuso a Abraham que se metiera con su esclava? Está embarazada y por las cosas no sucedieron como ella esperaba. Y luego le echaca a Abraham, todo esto es tu culpa, y se empieza a pelear con él. Y dice, espérame, yo nada más hice lo que me dijiste. Luego el problema entre Sara y Agar, su esclava. El problema entre Isaac e Ismael, chicos. Porque nació Isaac e Ismael, se amaban como hermanos. No. Se agarraron. Ismael le agarró saña a Isaac y por causa de eso Sara expulsó a él y a su mamá. También el conflicto entre Isaac y los hombres de Abimelech. ¿Se acuerdan que Isaac excavaba un pozo y los hombres de Abimelech llegaban y se lo topaban o se lo reclamaban? O el conflicto entre Esaú y Jacob. Desde el vientre, chicos, se peleaban, imagínate, peleoneros desde el vientre. Al punto de que la mamá decía, ¿qué está pasando? Sí, tuvo que ir a consultar a Dios porque no dolía la panza y moverse. Y lucha libre en la acuática. Luego los conflictos entre Raquel y Lea, las esposas de Jacob, ¿se acuerdan? O sea, Raquel diciendo, dame un hijo o me muero. Y Jacob, espérame. O los hijos de Jacob y los Abeos, ¿se acuerdan? Los hijos de los Abeos que habían violado a Dina y los hijos de Jacob arrasaron con toda la ciudad. O el conflicto entre José y sus hermanos, que lo vendieron como esclavo y que lo querían matar. O los egipcios con los israelitas que se ensañaron y ordenaron que mataran a todos los bebés israelitas. O el conflicto entre Moisés y sus hermanos, Aarón y Miriam. ¿Se acuerdan cuando Miriam y Aarón empezaron Dios le dio lepra por andar de criticona de Moisés? O el conflicto entre Moisés y el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, ¿quién te puso a ti como líder sobre nosotros? Hello, no vieron la nube, no vieron todo, o sea.
O el conflicto también entre Israel y los habitantes de la tierra prometida. O el conflicto entre Benjamín e Israel. ¿Se acuerdan cuando la concubina fue violada y demás? Y el pueblo de Israel, las otras naciones se fueron a pelear contra Benjamín, dejando nada más a 600 personas o 400 personas. O el conflicto entre Ana y Penina, ¿se acuerdan? Ana, que era estéril, y Penina, que era muy fértil, pero bien canija. Sí, pues la verdad. O sea, se gozaba en hacerle vida de cuadritos y le echaba en cara de que no tenía. Tú no tienes hijos. Yo aquí. Qué grueso. O el conflicto entre Israel y los filisteos, sus vecinos, chicos. Conflicto entre David y Goliat. El conflicto entre Saúl y David. Después de ser su principal líder de ejército, Saúl le tomó envidia y lo empezó a perseguir. O el conflicto también entre los hombres de David y los hombres de Isboset cuando murió, ¿se acuerdan? Saúl. Isboset se convirtió en el rey sucesor de Saúl y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir una pelea así amistosa entre nosotros, entre los soldados. ¿Cuál amistosa? Se destazaron, chicos, y se agarraron tal saña que ocasionó un conflicto terrible entre ellos dos. El conflicto también entre David y Urías. ¿Se acuerdan quién fue Urías? Sí, el esposo. El esposo de Betsabé. Oye, pues me interesa tu esposita. El conflicto también entre Amón y Absalón, ¿se acuerdan? Que Absalón le agarró saña a Amnón porque Amnón violó la hermana de Absalón. Luego el conflicto entre Absalón y David, ocasionando la guerra civil ahí, o el conflicto entre Salomón y Hadad, o Salomón y Razor. Salomón fue el que vivió con más tiempo de paz, pero al final, como se rebeló contra Dios, Dios levantó enemigos que estuvieran en conflicto contra él. El conflicto entre el descendiente de Salomón, que ocasionó la división entre el reino del norte y el reino de Judá. O el conflicto entre Elías y los profetas de Baal, ¿se acuerdan? En este 1 Reyes 18, que Elías dice, destácenme todos estos profetas, órale, y les dieron más tuerzo. Sí. Mira, ahí sí te sometías al profeta. O también entre los líderes, había conflicto también entre los líderes y el pueblo. Ezequiel 34 habla de los malos pastores que abusaban de las ovejas. Sí. O el conflicto entre Siria e Israel. El conflicto entre Jeremías y el pueblo a quien fue llamado a servir, porque todos ellos se opusieron a Jeremías y lo querían eliminar. Conflicto entre Babilonia versus Israel. O Nabucodonosor contra los sabios, ¿se acuerdan? O contra los compañeros de de Daniel, de que, no se quieren postrar ante la estatua, al horno, y lo mandaron a Monterrey. Los mandaron a Monterrey. O también el conflicto entre Daniel y los administradores y los sátrapas que le agarraron envidia, que querían quitarlo, ¿se acuerdan? Y por causa de eso lo mandaron al foso de leones. O el conflicto entre ángeles y demonios que se ve en Daniel capítulo 10 y también en Apocalipsis capítulo 12. Conflicto de guerra espiritual, chicos. Conflicto entre Amán y el pueblo de Israel y Mardoqueo, ¿se acuerdan? Amán que le agarró saña a los judíos en el libro de Esther. Conflicto entre Herodes y Jesús cuando mandó matar a los niños. El conflicto entre Herodes y Juan el Bautista que lo mandó a quitar la cabeza. El conflicto entre los fariseos y ancianos contra Jesús que lo tramaban matar. El conflicto entre el Concilio Supremo versus los apóstoles que los estaban persiguiendo. O incluso en contra de Esteban, que fue el primer mártir. Conflicto también entre Pablo y la iglesia, que fue el principal perseguidor. Entre los gentiles paganos y los apóstoles que les iban a evangelizar. O los judíos contra Pablo, que se ensañaron contra él a punto de que querían también eliminarlo. O a un conflicto entre cristianos, chicos. 1 Corintios del 1 al 6 está hablando de puras contiendas entre mismos cristianos. O el conflicto entre el mundo y la iglesia, de a punto que dice Juan, no se sorprendan si el mundo los odia. Espérame,
Yo no me listé este conflicto, pero sí. O el conflicto entre los que se van a quedar en la tribulación, donde dice que todas las naciones los van a ser odiados por causa del Evangelio. Para luego terminar el desenlace final, el conflicto entre Cristo y su iglesia versus el anticristo y los ejércitos del mundo, chicos. O el conflicto entre la gente del milenio, la última generación, contra el Mesías y su gobierno. Y ese es el último conflicto, chicos. El fin de todos los conflictos lo registra la Biblia en 1 Corintios 15, del 24 al 26, cuando dice que después de esto vendrá el fin cuando Él entregará el reino a Dios el Padre. Está hablando de Jesús. Luego de destruir a todo gobernante, poder y autoridad, es decir, a todo enemigo que se haya levantado en contra de Dios. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice que todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Y aquí, chicos, es el desenlace final donde se elimina toda oposición, todo conflicto, y hay una perfecta unidad donde todo está sometido de nueva cuenta a Dios. ¿Se imaginan? Ya no va a haber pleitos, contiendas. ¿Qué es eso? Tan acostumbrados estamos que se nos hace raro, ¿no? Así como tú ya no me... ¿Y si me dan ganas de pelearme con alguien? ¿Qué onda? Ya no va a haber drama en el reino. No va a haber drama. Ya no va a haber drama. No Sí. drama de telenovela. Porque hay gente, chicos, que le gusta pelear por, así como deporte profesional. Pero sin embargo, aquí hay que aclarar, chicos, algo. Hay contiendas que vienen de Dios. Hay contiendas ordenadas por Dios, chicos. Bueno, sí. División. Hay contiendas que son castigo de Dios, chicos. Por ejemplo, el castigo para la serpiente fue ordenar una contienda entre el ser humano y la serpiente. Génesis 3:15. Pondré una enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú morderás el talón. Aquí está profetizando una contienda con un desenlace fatal para la serpiente, chicos. Como un castigo para la serpiente. Está diciendo, aquella persona que tú querías abusar de ella y someterla, va a terminar destruyéndote. En Jueces capítulo 9, del 22 al 24, había un caso de Abimelech, que fue uno de los hijo bastardo de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Sí. No es el de las Biblias, no, este es el de la Biblia, chicos. Fue un juez de la Biblia y este Abimelech mató a 69 hermanos de hijos de Gedeón para ser el gobernante. Y como juicio de Dios, dice aquí la Biblia en Jueces 9, del 22 al 24, dice, 3 años después de que Abimelech comenzó a gobernar a Israel, Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. Dios estaba castigando a Abimelech por haber asesinado a los 70 hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos. Como un castigo, órale, que venga esa contienda y división de ustedes a punto para que se autodestruyan. Qué heavy, ¿verdad? De hecho, lo que ves en el libro de Jueces, cada vez que el pueblo de Israel se rebelaba, Dios dejaba que sus enemigos se levantaran en contienda contra el pueblo de Israel y los dominaran, como forma de castigo por su rebelión. Como Babilonia también. Primera Reyes 11, del 14 al 23 dice, entonces el Señor se levantó a Hadad, el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Dice aquí que Dios levantó a este adversario de Salomón, chicos. ¿Por qué? Como castigo a Salomón por haber
haberse apartado de Dios para rendir culto a los ídolos. Entonces levantó a Hadad el edomita y también dice que Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Dios levantando adversarios, chicos. ¿Puede ser que Dios levante enemigos contra ti como forma de castigo? Sí, sí, chicos. Puede ser. De hecho, hay veces donde muchas veces la bendición de Dios se manifiesta en que tienes paz en tu vida aún con tus enemigos. Fíjate lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué es eso, no? O sea, como parte de la bendición es, dices que voy a poner en paz contigo aún a tus enemigos. Aquellos que no te traigan, te van a respetar y van a estar en paz contigo. Tómalo. ¿Siempre viene esa bendición sobre la vida de uno? No, no siempre, chicos. Pero es una de las formas en que viene la bendición. Está diciendo que es una posible forma en que pueda venir la bendición sobre tu vida. Pero también una forma posible de castigo es que venga por medio de conflictos de gente alrededor tuya en contra tuya. Entonces hay conflictos que Dios levanta como forma de castigo. ¿Vamos? Pero también hay conflictos, chicos, que vienen por defender la verdad, la rectitud, la justicia y los indefensos. Y son ordenados por Dios. Por ejemplo, tienes el conflicto entre Pablo y los cristianos fariseos que querían llevar a los gentiles a someterse a la ley. Dice en Hechos 15, del 1 al 2. Dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y a los ancianos, para tratar de esta cuestión. Fíjate lo que dice, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Es una forma sutil de decir, se agarraron casi del chongo. O sea, estaban a punto de agarrarse a trancazos. Y de hecho Pablo hace referencia de este episodio en Gálatas 2, del 4 al 5, cuando dice, el problema es que algunos de los falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Fíjate cómo Pablo le llama falsos hermanos, que se habían infiltrado para coartar la libertad. Y dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. O sea, se pusieron en guardia, listos para defender y pelear por la integridad del Evangelio, chicos. Sí. De hecho, la carta de Judas, que es una carta que tiene nada más un capítulo, los invito a que lo lean. Judas tenía la intención de escribir algo más light y de repente al darse cuenta, al llegar al reporte de cómo estaba la situación en la iglesia, les escribe que se pongan en guardia y que peleen, chicos. Para defender la verdad. Dice Judas 1 del 13:4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, quería escribir acerca del asunto de la salvación y ahora dices, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de tema y tengo que escribirles que contiendan ardientemente por la fe. Sí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y nieguen a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tómala. También Pablo entra en un conflicto con el inmoral en la iglesia de Corintios. 1 Corintios 1 del 1 al 2. ¿Se acuerdan? Dice, me cuesta creer que lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. A punto de, o sea, ponerse en conflicto contra ese hombre y no permitir que continúe. También la Biblia te habla de conflictos para establecer justicia, chicos. Para darle a cada quien lo que se merece.
Apocalipsis 19 del versículo 11 dice que Juan dice que entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Fíjate cómo hablando un conflicto con justicia, chicos. Ese conflicto, esa guerra que Dios permite en justicia, también la ves en 1 Samuel 15, del 2 a 3, cuando Dios le dice, por medio de Samuel a Saúl, le dice, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Órale, vamos a hacer justicia. ¿Sí? Es un conflicto, chicos, para hacer justicia, pero también hay un conflicto por los indefensos. Dice Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Aquí el Señor te está incentivando que luches por los derechos de los oprimidos. También hay un conflicto, chicos, por seguir a Jesús. Dice la Biblia que el mundo te odia porque te ha sido dada la palabra. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son de este mundo. De hecho, el Señor nos advirtió que Jesús vino a traer espada y división, chicos. Dice Mateo 10, del 34 al 40. No crean que he venido a traer paz a la tierra. Todos, Pero Señor, tú eres el príncipe de paz. Y el Señor dice, no crean que he venido a traer paz en la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Tómala. Lucas 12, del 49 al 53, lo pone de esta forma. Dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Fíjate, aquí ves al Señor Jesús con ganas de entrar en este conflicto, en esta pelea. Dices, órale, ya queremos que empiece los trancazos. Dice, pero tengo que pasar la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que viene a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán al padre contra su hijo y al hijo contra su padre, la madre contra su hija, la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Qué heavy. ¿Alguien aquí ha experimentado ya este conflicto por causa del evangelio, chicos? Amén. Amén. Y con alegría, chicos, porque dice la Biblia en Mateo 5:11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dichosos. Pero es aquí donde entra la duda, chicos. ¿Qué nos supone que Jesús es el príncipe de paz? En el milenio. En el milenio. No, ahorita. Dice Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Ok. Príncipe de paz, paz. No, chicos, o sea, no. Príncipe de paz, chicos. ¿Cómo concilias que Jesús sea un príncipe de paz y vino a traer división? Prueba nuestros corazones. Jesús es el príncipe de paz y vino a traer división. Y en cambio el anticristo, chicos, dice la Biblia que va a destruir a muchos por medio de la paz. Dice, esto se lee mejor en la versión King James en inglés. Se lo voy a leer en inglés y luego se lo leo en español. Dice, although and through his policy all he shall his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace he shall destroy many. En español te lo le dice,
con su astucia, hablando del anticristo, propagará el engaño, creyéndose ser superior. Por medio de la paz, destruirá a mucha gente. Se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. ¿Cómo que por medio de la paz puedes causar destrucción, chicos? ¿Cómo pueden explicar eso? Pues los que están en paz con ellos mismos, más no en paz con Dios. Puede ser. Porque va a decir que la paz a cambio de libertad. ¿Sabes? Tenemos hoy en día muchos ejemplos acerca de esto, chicos. Cuando hablas tú de paz, oye, quiero la paz para con tal persona, estás promocionando su existencia, su tolerancia, chicos. ¿Vamos? Y aquí, chicos, tienes que entender que cuando no te levantas a luchar contra la injusticia, sino que promueves que no se haga nada, promueves la destrucción del oprimido y el vulnerable, chicos. Por ejemplo, promueves la paz, es decir, la tolerancia hacia los hombres vestidos de mujer que entran al baño de mujeres. Tu paz que estás promoviendo hacia ellos es en prejuicio de mujeres y niñas. ¿A poco no? O promueve la paz, que es la tolerancia, hacia los maestros que sexualizan a los niños, en prejuicio de los niños. O promueve la paz, que es la tolerancia, hacia los que se manifiestan incendiando tiendas, edificios y casas, como se vieron en las manifestaciones de Black Lives Matter. ¿Se acuerdan? Que estaban incendiando cosas y dice, oye, no podía hacer nada en contra de ninguno de los manifestantes, estabas promoviendo la paz hacia ellos. Y estaban destruyendo todo, chicos. O promueve la paz, que es la tolerancia, hacia las personas transgénero o extremistas que realizan tiroteos. Si se acuerdan de la niña, la hija del pastor que murió por un transgénero que entró a una escuela a tiroteo. Los medios de comunicación están promoviendo, es que ella es la que hizo el tiroteo, fue víctima y pobrecita y no le hagan daño y no, bla, y promoviendo la paz para con ella, en perjuicio de las víctimas, chicos. También, por ejemplo, en Estados Unidos están promoviendo en algunos estados la paz hacia los criminales menores. O sea, que ya, es decir, dejándolos libres o no procesándolos. Si te drogas en la calle no te van a procesar, si asaltas en tiendas ya no te van a procesar. Promueven la paz hacia con ellos. A costa de los derechos de terceros, chicos. ¿Tienes cuenta de cómo promover la paz puedes traer destrucción a otros? Aquí en México también lo tenemos, cuando te promueven la paz, abrazos, no balazos. Hacia los miembros del crimen organizado, en perjuicio de la sociedad. ¿A poco no? Y si te das cuenta cómo puedes traer, por medio de la paz, destrucción. Estos son pacificadores del infierno, chicos. Estos no son bienaventurados pacificadores, estos son los malditos, estos pacificadores. Porque vienen a traer destrucción. La paz causa destrucción cuando la promueves hacia aquellos que causan destrucción sin arrepentimiento, en perjuicio de los afectados. La paz para los que hacen lo malo es hacer la guerra contra los buenos, chicos. Es aliarse a favor de los malos. Los que hacen justicia, ese aliarse contra los malos, en contra de los que hacen justicia, defienden la vida, promueven la propiedad privada o la verdad. Y esto es lo que hace el enemigo, chicos. Promueve la paz para con los malos en perjuicio de los buenos. La guerra que promueve Jesús, en cambio, es contra los que persisten sin arrepentimiento en hacer lo malo y en hablar mentira. Tú ves cómo Dios se pone como enemigo de los que persisten en sus pecados sin arrepentimiento. En Ezequiel 15, del 6 al 7, dice, por cuanto se ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vida entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que se consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Es lo que dice el versículo 7.
yo pondré mi rostro contra ellos. Es decir, me voy a convertir en sus enemigos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. O Jeremías 21:10. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Hablando de Dios poniéndose como contrincante, en conflicto contra estos que perseveraron en su pecado sin arrepentirse. Por eso dice Mateo 3:10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. O Jesús, cuando dice en Mateo 13 del 40 al 43, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará en el horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos que oiga. Hablando de que entren en este conflicto contra estas personas que persistieron en su pecado, chicos. Porque la paz, chicos, ¿sabes? La Biblia enseña que la paz es solo para los que hacen lo bueno. Dice Lucas 22:14. ¿Se acuerdan cuando se aparecían los ángeles a los pastorcitos? ¿Se acuerdan qué dijeron los ángeles? La paz sea con ustedes y con tu espíritu. Dice la Biblia en Lucas 2:14, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Paz en la tierra para quiénes? Para aquellos en quien Dios se complace, chicos. La paz no es para todos. Porque si tú estás en rebelión contra Dios, no hay paz para contigo. Dios está enemistado contigo. Si no te los fulminamos porque te está dando tiempo de gracia para que te reconcilies con Él. Pero estás en un estado de enemistad hasta que te arrepientas y aceptas a Jesús como la justicia, como tu justicia. Entonces, esas contiendas que vienen de Dios, chicos, se podrían evitar poniéndose en el orden de Dios. ¿Sale? Y hay cosas que no se pueden evitar porque tienes que luchar por lo bueno. Entrar en conflicto por defender la verdad, el evangelio, los indefensos, pelear por la justicia y demás. ¿Sale? Esto es importante que lo entiendas porque no nos vamos a entrar a detalle en esto. Lo que vamos a entrar, chicos, es en la contienda que viene por Satanás y por su pecado. No vamos a entrar al detalle en las contiendas que vienen por causa de Dios, su palabra, la fe o la justicia, chicos. Vamos a entrar a detalle en esta serie. En las contiendas que vienen por causa de Satanás y por causa de nuestro pecado, que son contiendas ociosas, inútiles. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que tú serás juzgado por toda palabra ociosa que sale de tu boca? Sí, palabra que no edifica, que no sirve. Hay contiendas, chicos, que edifican porque logras que la verdad sea defendida, que la justicia sea defendida. Pero estas contiendas no traen ningún beneficio, no edifican a nada y sí traen destrucción. Son las ocasionadas por Satanás y por nuestro pecado, por nuestra necedad. Contiendas por influencia demoníaca, chicos. Y es aquí por eso pues, le estaba titubeando en ponerle nada más contienda o espíritu y contienda a la serie. Pero la verdad, chicos, es que cuando hay una contienda, típicamente hay un demonio operando. Sí está la carne, sí está la mentalidad, pero eso atrae demonios para fomentar eso. Dices, la carne y demás crea el ambiente propicio para que el enemigo le prenda fuego. Tu carne, tu mentalidad le pone la leña, chicos. Y crea la carne asada. Hay influencia demoníaca, chicos. Como lo vimos en Jueces 2, versículo 22 y 23, que dice, Dios envió un espíritu
que generó conflictos entre Abimelech y los ciudadanos prominentes de Siquem, quienes finalmente se rebelaron. ¿Hay espíritus que generan conflictos, chicos? ¡Claro! Hay espíritus que te susurran, te meten ideas, te meten cizaña, te crean toda la trama en la cabeza de cosas que ni siquiera existen. Dices, no, es que ya viste, tu hermano seguramente estaba haciendo esto, lo hizo porque... y tú ya te fuiste. Ya. Sí. Sí, vienen con una de los... a los de la vieja guardia. Sí. Sí. Y hay influencia demoníaca, chicos, que ponen enemistad, que te llevan a abusar del inocente, a ocasionar esos conflictos en violación de derechos de las personas y demás, así como sucedió con Judas, ¿se acuerdan? Dice en Lucas 22, del 3 al 5, que entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Otra vez, la participación de Satanás, de entes demoníacos, para ocasionar este conflicto o facilitar este conflicto, este choque entre los líderes y Jesús. Porque ya había un conflicto latente ahí, pero ¿por qué razón nunca le entraron al quite contra Jesús, chicos? Porque siempre estaba rodeado de gente, era de día y demás, y no sabían dónde Jesús se metía de noche. Y aquí Judas les facilitó eso. Entonces, ¿qué? Vamos a propiciar este conflicto donde ya vamos a entrar a Jesús en las manos de los líderes judíos. Porque es igual lo que hizo Satanás con Eva, chicos, para poner en contienda al hombre con Dios. Fue una mentira que sembró en el hombre, en Eva, para poner en conflicto al hombre, al ser humano, contra Dios, chicos. Y esa misma estrategia la sigue utilizando Satanás. Por eso lo terrible de la difamación, del chisme y demás, porque siembra mentiras que ponen enemistad a hermanos, cuando no debería haber ninguna enemistad. Por el teléfono descompuesto, si ya se acuerdan de ese juego. Oye, que dije esto, o que me pareció esto, y lo pasas la información como si fuera verdad, y el hermano se la cree, y el enemigo ya sembró la mentira. Y como somos típicamente personas que no corroboramos información, sino que nos tragamos todo lo que nos dicen de buenas a primeras, nos aceptamos la versión que nos dan, y ya te enemistaste contra tu hermano. Yo he tenido problemáticas con hermanos, chicos, que por chismes que nada que ver, están peleados conmigo y yo ni en cuenta. Sí, suele pasar. Así pasó, es algo que ya les hemos platicado entre Damaris y yo, antes de que fuéramos novios. O sea, le fueron con un chisme a ella de mí, que cosas que nada que ver. Y para ella yo era la peor persona. A punto de que me había bloqueado con ciertas amistades. Que le decía, oye, si Alberto va a venir aquí a este grupo de amigos, no voy a, no quiero participar. Pero es producto de eso, chicos. No fue sino hasta que se aclaró este asunto que vino a relucir que fueron puros mentiras, malos entendidos. No fueron ni malentendidos, fueron saña así, hablando contra esto. O sea, Damaris fue víctima de una persona mentirosa que estaba metiendo mala información acerca de mí. Y así ha pasado muchas con ustedes. Gente que te tiene mala leche, mala fe, y inventa mentiras en contra tuya y la gente se los traga. Y queda este conflicto entre hermanos, chicos. Afortunadamente, Damaris hizo lo correcto. Fue a hablar conmigo. Basado en esos conflictos, quiso ir a confrontarme. Eventualmente lo hizo. Y se aclaró todo. Y resultó que era pura mentira. Y ese estado de enemistad desapareció. Pero no todos hacen eso, chicos. Por eso la Biblia dice que hey, no guardes odios ocultos en el corazón. Tan se resolvió el conflicto entre Damaris y yo que nos terminamos casando. ¿Quién sabe qué conflictos? Y empezó otra cosa. Pero quizá tantos conflictos o qué tantas relaciones que podrían producir tantas cosas para Dios
no se están gestando por esos conflictos que el enemigo ha podido sembrar por causa de sus mentiras, chicos. La misma estrategia. Mentiras que a veces te infunde a otras personas o mentiras que tú te tragas por tus propias ocurrencias. Malentendidos, cosas que no comunicaste, que asumiste, que creíste y nada que ver. Entonces tenemos influencia demoníaca. El enemigo va a aprovechar, va a estar activamente tratando de meter conflictos, porque es la manera, como vimos en Génesis capítulo 3, en que logra la destrucción, chicos. Dividiendo a un sistema unos contra otros. No dividiendo en unidad, que eso es para multiplicación. Dividiendo para destrucción, chicos. Sí. Tenemos influencia demoníaca y tenemos, obviamente, Satanás no trabaja en el limbo, nuestra naturaleza pecaminosa, chicos. Mira, dice Proverbios 23, no hay necio que no inicie un pleito. Una característica de la necedad es que te lleva a conflictos, a pleitos. ¿Sí se acuerdan de los frutos de la carne? De la naturaleza pecaminosa en Gálatas 5, del 19 al 21. Fíjate lo que dice. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y te empieza a numerar las obras de la naturaleza pecaminosa. 1. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Si tú pudieras clasificar las obras de la carne, saldrías con 2 clasificaciones. 1, excesos. Orgías, inmoralidad sexual, borracheras, libertinaje. Sería una clasificación, excesos. Y la otra serían contiendas, chicos. Odio, discordia, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. 2 cosas, chicos, que poseen la naturaleza pecaminosa. Excesos, producto de falta de dominio propio, y contiendas. Si lo contrastas con el operar del Espíritu Santo, Romanos 8:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces, mientras que la naturaleza pecaminosa produce contienda, la mente dominada por el Espíritu lleva la paz. Y esta naturaleza pecaminosa, chicos, se manifiesta, uno, por emociones no satisfechas. Emociones no satisfechas. Tienes tu vasito, tu tacita, chicos, vacía porque no te has llenado con Dios. No te has llenado de su amor. Y cuando no te has llenado de su amor, chicos, estás sediento. Son esas pasiones que la Biblia menciona. Deseas satisfacerte. Y el enemigo te vende, no, vas a ser feliz si tienes tal situación, este escenario ideal, si consigues esto o aquello. Y el enemigo te vende la zanahoria para que la persigas, pero para perseguir la zanahoria ahí está tu querido prójimo imperfecto que se está interponiendo entre tú y tu ideal que te va a hacer feliz. Entre comillas, que te va a hacer feliz. ¿Y contra quién te enojas? Contra el prójimo. Por eso dice Santiago 4:1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Pasiones, chicos, esa hambre emocional por causa de no satisfacerte o llenarte con Dios. Pero no solamente emociones no satisfechas, mentalidad mundana, chicos. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico de Pablo para la iglesia de Corintios por sus conflictos que había entre ellos? El diagnóstico era que eran bien mundanos su forma de pensar. Decía Pablo, aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y a otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos, es decir, con criterios, con una forma de pensar de acuerdo al mundo.
Porque la forma de pensar de acuerdo al mundo lleva a esta contienda, chicos. Una mente renovada, transformada por el operar del Espíritu y la exposición a la palabra de Dios, lleva a una armonía, a una unidad, chicos. Y lo grueso del asunto es que esta mentalidad mundana se da también en el liderazgo. Por eso también se da el celo ministerial. Que no más vengas a mi iglesia y no vayas a otras iglesias. ¿Quién es tu pastor? ¿Tú, yo o quién? O sea, empezamos ahí con ese tipo de cosas. Y Pablo era bien. Somos un cuerpo en Cristo. Sí, yo les prediqué el evangelio, yo soy su pastor, yo soy su apóstol, pero tienen un montón de tutores. Órale, aquí todos nos ayudamos. Yo siembro, Pablo la riega, el otro viene a componerla, pero vamos. Pero esa sí, ahí es la importancia, chicos, de entender este conflicto. Entonces tenemos que lidiar la raíz de este operar de contencioso, de divisiones. Sí hay un operar espiritual por parte de Satanás, pero tiene material dentro de nosotros con el cual él trabaja. Y vamos a ver cómo vencer esto, chicos. Hay muchos otros detalles que vamos a estar viendo. Porque la verdad es que no nos criaron, venimos de familias obviamente problemáticas y demás, y lo que el Señor quiere hacer es reformarnos y volvernos a criar para quitarnos todos esos malos hábitos contenciosos, chicos. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque la contienda crea un ambiente propicio para demonios. ¿Quieres que los demonios se sientan a gusto como en casa? Los enemigos van a crear un ambiente lleno de contienda. Dice Santiago 3 del 14 al 16. Si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, o sea, rivalidades, contiendas, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues en donde hay envidias y rivalidades, también hay desorden y toda clase de maldad. Y cuando habla de que toda clase de maldad, está hablando también demonios, chicos. Es como, ¿has visto esos pajaritos que llegan y empiezan a querer a armar su nido para sentirse como en casa y poner ahí su... Lo mismo hace el enemigo. Cada esos palitos y esas pajitas que va acumulando, el pajarito se cuenta, Satanás, creando un ambiente de contienda donde pueda sentirse a gusto, que estoy como en casa. Santiago 3 del 14 al 16. Y los demonios, chicos, construyen nidos con esas actitudes contenciosas para que ellos se sientan en casa. Crean nidos con esas actitudes contenciosas. Quiere que estemos en un estado de conflicto. Lo disfrutan. Dice, wow, estoy como en casa. Toda la cosa está nos gritando, peleando, no se hablan y demás. Y qué rico. Un ambiente así como del infierno. Disensiones, críticas, murmuraciones, sectarismos. Se siente a gusto. Y luego el asunto es que la Biblia menciona que un símbolo en las parábolas, los pájaros eran símbolos de demonios. Y eso es lo que hacen, chicos. Construyen su nido por medio de esas actitudes contenciosas. La armonía, en cambio, chicos, crea un ambiente propicio para el Espíritu de Dios. Entonces, donde hay un ambiente de contienda, el enemigo viene, como dice, donde hay envidias, ambiciones egoístas o rivalidades, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es lo que crea el enemigo por medio de esas rivalidades. Desorden y toda clase de maldad. Pero donde hay armonía, cuando hay armonía, chicos. Salmo 133 del 1 al 3 dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Dice, maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre la montaña de Sión,
Y ahí el Señor pronuncia su bendición, incluso la vida eterna. O sea, mientras que la contienda viene a traer un estado de maldición y toda clase de maldad, la armonía viene a traer la presencia de Dios y su bendición, chicos. Por eso, Dios bendice a los pacificadores, chicos. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque lo que hacen ellos es que construyen un ambiente propicio para la presencia de Dios. La otra versión, la nueva traducción viviente, dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pero a veces somos tan parcos en cuanto a esto, chicos. Mira, el Espíritu Santo es tan sensible que tú puedes ahuyentarlo y puedes espantarlo, puedes contristarlo con facilidad. Por tener actitudes, comportamientos que llevan a la contienda. Es como, Señor, no hagas eso. Y tú haciendo cosas que no llevan a la paz, sino que llevan a la contienda. Y no hay punto medio, chicos, aquí en ese sentido. Tienes que o alinearte con Dios o alinearte con el enemigo. Y va a haber una lucha va a haber una lucha por tu alma, donde el enemigo va a querer controlarte, para que tú seas un emisario suyo para propiciar estas contiendas. Pero también el Espíritu de Dios va a estar peleando o va a estar infundiéndote sus buenos deseos y sus buenas intenciones para que hagas lo correcto y procures la paz. Y lo grueso del asunto es que es una orden que se nos da. Dice Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Por qué? Porque creas un ambiente propicio para que la presencia de Dios habite. Y si está el Señor ahí, no está de armonía, ahí hay bendición, chicos. Mira, hay personas que tienen casas enormes, bonitas, así, tipo del TEC y demás. Y adentro, un ambiente infernal por las contiendas, los conflictos de familia y demás. Y hay gentes que tienen casas que escuchan así bien rascuachas y demás. Pero la armonía que se respira dentro, dices, no la comparas con nada, con las mejores casas, porque ahí está la presencia de Dios. Y Dios quiere que vivas en esa armonía. Quiere relaciones armoniosas entre nosotros. Y es ahí donde yo le pregunto, chicos, ¿quieres repeler el Espíritu de Dios y atraer demonios en donde vives o trabajas? No queremos, ¿o sí? No, pues sí me gusta, y como que nada más por picarle la cresta al hermano. Porque hay unos que disfrutan, chicos, como que todo está en paz y ahí vamos y le damos... Porque pues es que me aburrí. O sea, si sabes que... Bueno. ¿Qué cosa? Dilo. Porque ya nos quedamos. Es que a veces, chicos, en serio que ya sabemos que tal comentario, tal cosa va a hacer que explote la bomba. Y ahí vamos. Sí. Hacemos que arda todavía por nuestra necedad, nuestra imprudencia. Y es el enemigo incitando a través de nosotros eso. Sí, porque a veces no ponemos bien el portero ahí para filtrar lo que se nos inspira. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo, chicos? En las próximas semanas vamos a estar viendo las causas de las contiendas y conflictos que se dan entre nosotros. Vamos a ver cómo contrarrestar dichas causas para que el enemigo no tome ventaja entre nosotros. La idea es crear un ambiente propicio, chicos, para que sea agradable la presencia de Dios, pero también de paso nosotros somos bendecidos porque creamos un ambiente no solamente que es agradable para Dios, sino también para nosotros. Porque la gente contenciosa llega a ser muy odiosa, chicos. Dice la Biblia que es preferible estar en el rincón de... el rincón de una azotea que vivir con una mujer contenciosa, chicos. ¿Qué pasó? Y el hombre.
Y las mujeres luego buscando un conflicto. ¿Por qué mujer? Y yo, tranquilo. Por eso. Reclamo. Pero te habla de ese ambiente tan insoportable que se crea, chicos. Hay gente que prefiere trabajar 15 horas no porque son workaholics, porque prefieren llegar ya cuando están cansados o dormidos para tener algo de paz en la casa, Wow. que llegar cuando hay gente despierta porque es por conflicto. ¿Sí les ha pasado? Busquen formas de evitar, ¿sí? Porque cuando creas un ambiente propicio para Dios, nosotros somos bendecidos también y creas un ambiente agradable, donde invitas a que también otras personas disfruten eso. Sí. Entonces vamos a ver cómo contrastar dichas causas para que el enemigo no tome ventaja entre nosotros. Cómo obviamente evitar los conflictos. A veces no se pueden evitar, pero sí podemos disminuir los conflictos, chicos. Vamos a ver qué onda con eso. Y para muchos dicen, no, pues es fácil. Para evitar conflictos, pues me alejo de la gente que me cause contienda. Y hay relaciones de las que no podemos alejarnos, yo y chicos. Ahí dicen, no, pues que yo prefiero mantener una sana distancia de ciertos hermanos y demás. Dice, pero hay relaciones de las cuales no podemos alejarnos. Por ejemplo, la familia. Muchos de nosotros vivimos no solos, sino en una familia. Más que nada por necesidad. Por obligación. Y no puedes alejarte de eso. Es como que, bueno, me voy y muchos jóvenes están como que, pues, ¿cómo me tengo? Vivo aquí en el conflicto de campo. O sea, para muchos la solución sería, pues sí, ya sé cuál es la estrategia para mantener la paz. Me voy. Pero no puedes. ¿Sí? Y entonces hay relaciones de las que a veces no podemos alejarnos, como la familia. O de la que se nos ordena no alejarnos, como la iglesia. Es que los hermanitos no me caen muy bien. Son bien carrilla. O son bien apretados. Me gusta uno que no habla. Y empezamos a sacar cosas, chicos. Y la Biblia te dice, no dejas de congregarte. Dice, pero Señor, yo estoy buscando la paz. Y le dice que hagas todo lo posible por mantener la paz, pero la estrategia no es la huida, chicos. Es el intercambio. Muy bien. Es un intercambio. No siempre es la huida, chicos. Hay cosas donde el Señor nos ordena, tienes que seguirte congregando. Señor, pero hay conflictos. Imagínate ir a la iglesia de Corintios, todos divididos, unos afiliados a Pedro, otros a Pablo, otros a Apolos y demás, y entre hermanos estafándose. 1 Corintios capítulo 6. No, es que hermanito ya estafó aquel y los rumores de que no, es que no fue estafa y conflicciones y demás. Eso hubiera sido terrible. Si tú no hubieras querido ir a esa iglesia. Pero Pablo empezó a dar instrucciones para empezar a mitigar los conflictos entre los hermanos. Y es lo que vamos a ver, chicos, porque la estrategia no es la huida, sino la madurez. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Ser pacificadores o procurar la paz no se da de la noche a la mañana. Requiere cambio de mentalidad y cambio de corazón. Vamos a aprender también muchas cuestiones de técnica o táctica, chicos. Porque muchas veces en nuestra ignorancia y madurez hacemos cosas que los nosotros vemos que obviamente no haces eso. Pero no nos damos cuenta. Y se nos tiene que instruir en cuanto a eso. Y a veces son cosas tan obvias, pero se nos olvida. ¿Sale? Y vamos a ver todos esos detalles. ¿Les parece? Es una introducción, chicos. Vamos a terminar con la oración. Amado Padre Celestial,
Damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y enseñas, Señor, cómo crear un ambiente agradable para ti, Señor. Gracias porque podamos ver, Señor, cómo el enemigo utiliza la mentira, su engaño, Señor, para traer conflictos, contiendas, divisiones, Señor, entre nosotros, para traer destrucción, Señor. Queremos ser, Señor, de tu bando, Señor, que luchan por la armonía, por la paz, Señor, en las relaciones. Queremos, oh Padre, que tú nos enseñes cómo lograrlo, Señor. No queremos ser instrumentos del enemigo, Señor, sino queremos ser instrumentos tuyos. Queremos crear un ambiente que te haga sentir a gusto en casa, Señor. Queremos repeler toda operar demoníaco, Señor, entre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.